Buenos días otra vez a todos, a todas, por favor, buenos días. Buenos días. Estamos nuevamente aquí, pero hemos estado aprendiendo desde la semana pasada un nuevo estudio acerca de que nosotros no estamos solos aquí, ¿verdad? Que si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que Él no nos dejará solos, Él nunca nos dejará ni nos desamparará, pero aún así también en la lección pasada, gracias hermano, en la lección pasada hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles y también por ende a nosotros, no os dejaré solos, que ahora aquí les voy a traer otro consolador. En ese aspecto nosotros hemos aprendido en el estudio pasado acerca de un elemento muy importante de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, y esta es la convicción, su convicción, que Él nos convence del pecado. Así como también Él es nuestro consolador, Él también nos convence de pecado. El día de hoy nosotros vamos a aprender otra característica más acerca de lo que se llama la doctrina de la redención, acerca de lo que significa nacer de nuevo. A veces nosotros nos ponemos metas tanto a corto plazo como a largo plazo, pero ¿qué se trata a nosotros acerca de nuestra meta principal, donde nosotros pasaremos la vida eterna? Jesús habló sobre la obra del Espíritu Santo que hace posible que pasemos nosotros una eternidad con Él, al lado de Él en el cielo. Pero eso no sucederá a menos que hayamos nacido de nuevo en el Espíritu. Nacer de nuevo. ¿Qué es esto, verdad? ¿Cómo es eso aún posible? Y esta pregunta es algo que desde el punto de vista natural no tiene sentido. Esta pregunta lo hizo un maestro, un rabí, un experto en las leyes judías llamado Nicodemo, que le hizo la misma pregunta a nuestro Señor Jesucristo mucho tiempo atrás. Y de eso se trata el estudio del día de hoy, con nosotros entender lo que significa nacer en espíritu. Padre Celestial, gracias, mi Señor, por un nuevo día, por un nuevo amanecer, Señor. Gracias, mi Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, tú estás con nosotros, Padre Santo. Nosotros que hemos creído en ti, Padre Santo, danos la seguridad, Señor, danos el entendimiento que nosotros hemos nacido de ti, Señor, de tu Espíritu, Padre amado. Asimismo, Señor, danos, mi Señor, la entereza, Padre Santo, danos el denuedo para seguir predicando de tu palabra, mi Señor, aunque el mundo te rechace, Padre amado, porque así como tu palabra es predicada en cada lugar, mi Señor, siempre el Espíritu Santo está con nosotros, Padre amado, porque tú pones la palabra en nuestra boca a través de tu Espíritu. Danos, Señor, ese poder, Señor. Danos, Señor, esa entereza, Señor, y no permita, Señor, que nos rindamos, mi Señor, a las cosas del mundo. Todo eso, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, podremos pasar al Evangelio de Juan, al capítulo 3, por favor, de los versículos del 1 al 3. Sí, por favor, hermano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas gracias, hermana. Amén. Nicodemo era un fariseo, en otras palabras, un hombre de la ley judía. Este hombre, Nicodemo, durante el ministerio terrenal de Jesús, y los fariseos eran una secta muy influyente entre los líderes judíos, pero también eran opositores de Jesús. Ellos rechazaban las enseñanzas de Jesús al punto que ellos planeaban en ejecutarle. Nicodemo, sin embargo, parecía sentirse atraído por las enseñanzas de Jesús. Por eso que él dice, y cuando se presenta a Jesucristo, que le dice, Señor, le dice, ¿verdad? No le dice Señor aquí, perdón, dice Rabí. Le dice Rabí, sabemos, y está hablando quizás en representación de alguien más,
De otra manera, él habría dicho, yo sé, pero dice, sabemos, entre en plural, sabemos que has venido de Dios. En otras palabras, hay un conocimiento de Dios, y eso también tenemos que poner en nuestra mente, que hay un conocimiento de ellos, de que Él ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Cuando dice señales, habla de los milagros que Jesús estaba desarrollando durante su ministerio. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos, ¿verdad? Una especie de aclaración. Él sabía, él tenía conocimiento intelectual de quién era Jesucristo y no estaba haciendo ninguna pregunta. ¿Ustedes vieron alguna pregunta aquí? No. No, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que no tenía, es una pregunta que prácticamente no la preguntó. Sin embargo, Jesucristo tuvo una respuesta a esta pregunta que mucha gente hoy en día se hace. ¿Cuál es esa pregunta? Podríamos decir, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Qué debo hacer para la vida eterna? Esa es la pregunta del mundo, la pregunta de aquellas personas que no conocen todavía de nuestro Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es que tengo yo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué debo hacer, como dice el joven rico? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces vemos aquí una pregunta del fariseo que le hizo a Jesucristo, y Jesucristo le responde a la pregunta que ni siquiera este fariseo le preguntó, pero Jesucristo sabía que estaba en su corazón. Jesucristo le responde, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, nadie, dice, ¿verdad? Nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Esta es una verdad, una verdad tan importante que estaba dando Jesucristo a este fariseo. Y vemos aquí también, hermanos, que esta palabra nacer de nuevo, otra vez, ¿verdad? Acudiendo a nuestro griego, que ya vamos a salir hablando griego aquí, la palabra nacer, genao o genao, y la palabra que significa engendrar. Y nacer de nuevo también es una palabra que significa anothem, que significa desde arriba. En otras palabras, nacer de nuevo en el griego también significa nacer de arriba. El término aquí también que me llamó la atención es que cuando Jesucristo dice que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Y aquí vemos ver. Cuando en la palabra de Dios vemos ver, mirar, ver, generalmente nosotros entendemos que en nuestros ojos, pero es con los 5 sentidos que Dios nos ha dado. Eso significa nosotros prestar atención. El ver es una forma evidente de que no hay lugar a dudas, que muchas personas pueden decir, tus ojos te pueden fallar, yo no puedo tener una visión 20/20, pero cuando decimos ver, o cuando la palabra de Dios dice ver, es con nuestros 5 sentidos. Iba a decir algo, podemos ponerlo de esa manera, tiene que ver con lo intelectual que uno puede tener, ¿verdad? Y la sabiduría. Así es, hermano. ¿Verdad? Porque la sabiduría viene de Dios. Así es, hermano. Y este término de ver tiene también un significado de experimentar. Un significado, ¿verdad? No solamente es un conocimiento intelectual, sino que hay que vivirlo, y eso tiene que ver esa palabra de ver. Y ahora aquí hay un término bíblico, ¿verdad? Que se llama la regeneración espiritual, que también se le llama nacer de nuevo. La regeneración espiritual es un acto secreto de Dios en el que Él nos imparte nueva vida espiritual. Y a veces a esto se le llama nacer de nuevo. Le repito, ¿verdad? Es un acto únicamente de Dios. Es un acto secreto de Dios. Esta regeneración espiritual es obra únicamente de Dios y se lleva a cabo mediante el poder del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que refuerzan esta idea, pero déjenme mencionar
este pasaje en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí estamos viendo regeneración, renovación, otras palabras, nacer de nuevo, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Y luego dice que esta es obra del Espíritu Santo. Y aquí hay una pregunta, ¿verdad? En la página 23 de nuestra guía de estudio. Y aquí vamos a necesitar participación. ¿Qué aspectos del nacimiento natural, ¿verdad? Del nacimiento físico, pueden compararse al nacimiento espiritual? ¿Cuáles son las similitudes? Vida. Tenemos vida. ¿Qué más? Déjame poner una ilustración, ¿verdad? Con otra pregunta. ¿Qué es lo que necesita hacer un bebé para nacer? El bebé no necesita hacer nada para nacer. El bebé no necesita hacer nada para nacer. El otro día, ¿verdad? Dice, no, que alguien dijo, no, el bebé tiene que salir. El dolor es de la mamá. Pero ¿quién ha dicho que el bebé tiene que salir? ¿Quién ha dicho que el bebé tiene que, si el bebé por sí solo, él se quedaría. Imagínense quién, si por él fuera, nunca saldría del vientre de la mamá. Sí. Es el lugar más cómodo, más agradable en la vida de una persona, es en el vientre materno. Si, por ejemplo, nuestro inconsciente a veces tendemos a recordar esos tiempos que estábamos en el vientre materno, cuando a veces nos sentimos un poquito tristes o estresados o deprimidos, nos vamos a nuestro cuarto, nos acostamos y nosotros, ¿cómo nos acostamos a veces? En posición fetal. ¿Verdad? Porque ahí nos sentimos nosotros protegidos, nos sentimos así, ¿verdad? En el momento que nadie nos podía herir, en el momento que estábamos más seguros cuando estábamos en el vientre de la madre. Entonces, pues, el niño no sale, el pobrecito nomás es expulsado, ¿verdad? Por la naturaleza, 9 meses, adiós, chao, ¿verdad? No porque el que quiere salir. Y eso también, hermanos, es un aspecto similar entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. No hay nada que nosotros hagamos para nacer espiritualmente. Así como el nacimiento físico, no hay nada que el bebé pueda hacer para nacer, es la naturaleza que lo expulsa. Es así también el nacimiento espiritual. Hay partos normales, hay partos complicados. ¿Sí? ¿Las mamás saben eso? Sí. Hay partos normales, hay partos complicados. No todos experimentamos así también. Eso es, yo digo, ¿verdad? Es otra similitud. No todos experimentamos el nacimiento espiritual de la misma manera que usted y yo. Algunos experimentan el nacimiento espiritual de una manera muy dramática, mientras que otros ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque esto es un misterio, como lo vamos a ver después en los siguientes versículos. Algunos hemos tenido experiencias dramáticas, que mientras que otros prácticamente, ¿verdad? Podemos decir hermanos, ¿verdad? Que han vivido su infancia desde su niñez en la iglesia, ¿verdad? No hay una experiencia dramática para ellos describir su testimonio. Ellos nacen espiritualmente y esto también, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a ver después en los siguientes versículos, que hay una diferencia hay un acontecimiento aparte entre el nacer de nuevo y la conversión. La conversión, ahí sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? Porque el nacer espiritualmente es obra entera del Espíritu Santo, ¿sí, hermano? Y digo, sí hay similitud entre un nacimiento natural y el nacimiento espiritual, que a nosotros no nos costó nada nacer de nuevo no nos costó. Y eso también es una verdad muy importante, ¿verdad? Puesto que quien llevó el dolor del nacimiento espiritual fue nuestro Señor Jesucristo.
fue el Dios Padre, ¿verdad? Que le dolió en el alma poner a su Hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Y ese es otro aspecto que vamos a ver, ¿verdad? Jesucristo va a clarificar lo que Nicodemo. Como dices tú, la pregunta que tienen, ¿qué puedo hacer? Así es, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Y no, pues yo tengo que hacer algo. Y esa es nuestra naturaleza, pues, hermanos. Es que la gente piensa, hermano, que es mucha gente, ¿verdad? Dice, ay, no, eres muy buena persona, eres de lo mejor, ya tienes el cielo ganado. No, jamás, o sea, no importa todo lo que hagamos y lo más buenas personas que seamos, no es por obras, dice el Señor. Así. Pasemos a los versículos 4 y 8, por favor. Del 4 al 8, por favor, perdón, de Juan capítulo 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchas gracias, hermano. Puesto que si Nicodemo realmente hubiera querido decir, ¿sabes qué, maestro? No entiendo, explícame. Hubiera dicho únicamente, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí nada más, punto. Pero él agregó, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos ya una pregunta como sarcástica, ¿verdad? O sea, diciéndole, oye, estás loco. En otras palabras, ¿verdad? Eso es lo que más o menos podría significar. Puesto que para los judíos, la vida eterna no se encontraba en una regeneración espiritual, nuevamente. Para ellos, la vida eterna no se encontraba en el nacer de nuevo, sino en una identidad. En una identidad como hijos de Abraham. Entonces, Nicodemo hizo la pregunta que probablemente todos nosotros haríamos. Entonces, ok, nacer de nuevo. Ok, entiendo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre entrar de nuevo? En otras palabras, ¿cómo puede un hombre hacer? Siempre, ¿verdad? Hacer las obras. En el fondo, Nicodemo asume que hay algo que uno tiene que hacer para nacer de nuevo. Esto es entrar en el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús a Nicodemo en el versículo 5, básicamente, como se dijo hermana Lidia, la respuesta aquí en el versículo 5 es la misma respuesta que Jesús le dio en el versículo 3. Es lo mismo que él está diciendo, que el que no naciere de nuevo, dice en el versículo 3, es igual a referirse el que no naciere de agua y del Espíritu. Y en el versículo 3 dice, no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. Significa que ver, experimentar con nuestros 5 sentidos, Jesucristo está aclarando o está poniendo en otras palabras, no puede entrar en el reino de Dios. El punto es que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y en este sentido, hermanos, cuando aquí Jesucristo estaba refiriéndose a nacer del agua, con toda probabilidad se refiere al lavamiento espiritual del pecado que está en la profecía de Ezequiel, que simboliza el lavamiento con agua. Jesucristo ahora en estos versículos del 6 a 7 pasó a contrastar los dos tipos de nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. El versículo 6 básicamente dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Aquí esta palabra carne, si bien es cierto en el griego es sarx, pero no es la misma connotación, no tiene el mismo contexto utilizado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando él habla acerca de la carne. Pablo habla acerca de la carne en Romanos capítulo 8, con referencia a la pecaminosidad, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo, él está hablando acerca del aspecto de la carne
para indicar un nacimiento físico, porque todos hemos nacido de la carne. Todos somos seres humanos y todos tenemos una carne física. A eso se refiere Jesucristo, que él está diciendo, todos hemos nacido de la carne y también hay que hemos nacido del Espíritu. El nacer del Espíritu, que una persona, significa que una persona se convierte en hijo de Dios y entra en el reino de Dios. Y la única forma de nacer de nuevo, en otras palabras, de entrar al reino de Dios, es de tener vida eterna, es nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu es obra del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu es obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, de los versículos del 12 al 13, vemos aquí también es un pasaje muy conocido. Aquí el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ¿verdad? No son nacidos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que Dios. Es la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo que los que son hijos de Dios son nacidos en el Espíritu. Ahora en el versículo 8, en el versículo 7, Jesús le dice a Nicodemo, no te sorprendas, no te maravilles. En otras palabras, no te estreses también, ¿verdad? Podría significar, puesto que el pobre Nicodemo ya cada vez estaba más perdido en tantas cosas que él estaba aprendiendo. Más confundido, ¿verdad? Y aquí vemos en el versículo 8, Jesucristo utiliza un juego de palabras que solamente aplica en el griego, puesto que en el español no se ve este juego de palabras. ¿Por qué? Porque la palabra viento en griego es neuma. De ahí viene la palabra neumático, ¿verdad? La palabra viento, aire, es neuma. Pero también la palabra espíritu es neuma. Los dos, viento y espíritu, es neuma. El término para estas dos palabras es el mismo, tanto en el griego como en el hebreo. Pero aquí Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que él, Nicodemo, entender todo acerca del nuevo nacimiento para experimentarlo. Aunque, hermanos, también nosotros no podemos ver con los ojos la regeneración de un pecador arrepentido, no tenemos duda, no debemos tener duda alguna que el pecador arrepentido nació de nuevo. Así como el viento es invisible, no lo vemos, pero lo sentimos también y sentimos sus efectos. ¿De qué maneras nosotros podemos, o el mundo puede malinterpretar la idea de nacer de nuevo? Hay varias maneras, hermanos, ¿verdad? Y pues, tendríamos mucho que decir acerca de las maneras como se malinterpreta. La primera, podríamos decir que a veces esperamos nosotros, a veces pensamos que al nacer de nuevo, inmediatamente como un switch, cambiamos de pecadores a santos. Eso no va a suceder de manera instantánea. Es un proceso, es el proceso de santificación. Otras personas indican, ¿verdad?, que el nacer de nuevo implica un cambio de religión. No. Que nosotros cambiemos de religión, no estamos nosotros pasando de una religión a otra religión. El nacer de nuevo no tiene que ver nada con religión. No tiene que ver nada con religión, que es un grupo de reglas establecidas por hombres. Nosotros tenemos una relación, empezamos una relación con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hay otros aspectos también, hermanos, también que el mundo malinterpreta lo que es nacer de nuevo cuando las personas experimentan situaciones dramáticas en sus vidas, un accidente de automóvil, un accidente en el trabajo, ¿verdad? Y un accidente que les podría haber causado la vida, pero de alguna manera sobrevivieron. Entonces ellos piensan que han nacido de nuevo, pero realmente ese no es un nacimiento espiritual, porque la persona nuevamente cuando le pasa el susto, ¿qué pasa? Sí, Regresa a lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que sí debemos estar convencidos, hermanos, que no es nada que nosotros, que el hombre, o usted y yo podamos hacer para nacer de nuevo. Esto es obra entera del Espíritu Santo. Y hasta ahí, hermanos,
sería toda la clase, porque eso es lo que significa nacer del Espíritu. Pero siempre, ¿verdad? Hermanos, estamos aquí, terrenales. Siempre nos va a quedar esto aquí en la mente. No, pero hay algo que tengo que hacer, ¿verdad? No, ¿dónde está? Si aquí terminó la clase, ¿cómo es, verdad? No, yo tengo que hacer algo. Entonces, aquí viene, ¿verdad? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas gracias, hermano. Aquí ahora vamos a ver acerca de lo que es la fe salvadora. Como había mencionado, la doctrina de la redención abarca muchos aspectos. Ahora, el nacer de nuevo demanda una respuesta por parte de nosotros. Esta respuesta es lo que se llama la fe salvadora. Es básicamente la conversión. Es lo que nosotros depositamos. Es lo que nosotros podemos hacer para nosotros recibir esta salvación. Si este nacimiento no se puede lograr con buenas obras, y es algo que el Espíritu de Dios puede hacer, entonces, ¿cómo lo recibo? Esta podría ser una pregunta sincera. Si Nicodemo hubiera sido sincero, le hubiera dicho a Jesucristo, maestro, yo sé que soy maestro de los judíos y aún así no sé las respuestas. Enséñame. ¿Cómo lo recibo? Jesús le respondió entonces esta pregunta a Nicodemo, recordándole un evento de la historia de los judíos del pueblo de Israel. Esa historia yo le voy a dejar a usted como tarea en casa. Léalo en el libro de Números. Está en el capítulo 21 y del versículo del 4 al 9. Así es que Jesucristo estuvo explicando en el versículo 14, él empieza diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él tuvo que levantar una serpiente en el desierto porque el pueblo de Israel ya se había sublevado, ya había dicho, ya no queremos comer este miserable alimento. Así se sublevaron el pueblo de Israel. Entonces Dios envió serpientes venenosas que mordieron a los israelitas. Y Jehová luego dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un palo, sobre un madero, sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí Dios, en este pasaje de Números, estaba enseñando a la gente algo acerca de la fe. Es totalmente, hermanos, ilógico pensar que mirar una imagen de bronce podría curar a alguien de la mordedura de una serpiente. Pero eso fue exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Se requería un acto de fe. Se requería un acto de fe en el plan de Dios. Es por eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:14, Jesús indicó que esta serpiente apuntaba a él, apuntaba a Jesucristo. Entonces, la serpiente, Jesucristo indicó que la serpiente de bronce apuntaba a él como el antitipo. La serpiente, símbolo del pecado y del juicio, fue levantada de la tierra y puesta sobre un madero, que era símbolo de maldición. Como dijo Pablo a los de Gálatas en 3:13, maldito todo aquel que es colgado del madero. Entonces, hermanos, experimentamos el nuevo nacimiento. Nosotros experimentamos ese nacimiento espiritual cuando depositamos nuestra confianza en Jesús. Ahora, si usted estaba realmente, si no, yo tengo que hacer algo, bueno, aquí está el que usted tiene que hacer, ¿verdad? Experimentamos ese nuevo nacimiento cuando confiamos en Jesucristo. Y esta palabra confiar es muy importante, hermanos, porque la palabra confiar es mucho más profunda que simplemente la palabra de creer. El hecho de creer no salva, tienes que confiar. La palabra creer, esto lo vamos a leer en el versículo 16, es cuando dice, ¿verdad? Y esto lo sabemos de memoria algunos. Aquí estamos.
En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el griego original, como fue escrita esta palabra, bueno, en el español, todo aquel que en él cree o todo aquel que cree en él, se puede utilizar lo mismo. Me explico. Yo puedo decir, a ver, yo le creo. Yo puedo decir, una cosa es decir, yo le creo, y otra cosa es decir, yo creo en usted. Pero en el griego original, cuando ellos decían, yo le creo a usted, significa que yo estoy depositando mi confianza en usted. Y no solamente de lo que dice, sino mi entera confianza en usted. Así es. Es como descansar en Amén. Jesús le dijo a Nicodemo que de la misma manera el Hijo del Hombre debía ser levantado. Ese es el aspecto de levantar, de ponerlo en la cruz. Él estaba augurando de que a él, así como la serpiente fue levantada, para que todo aquel que mirara a la serpiente fuera sanado, así también él estaba diciendo que todo aquel que mirara a Jesucristo levantado en la cruz, en Juan 8:28, él dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, aquí vemos esta palabra, conocer, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y esta palabra conocer me llama la atención. 17:3. Así es, hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas gracias, hermana. Amén. Aquí vemos esta palabra conocer. No solamente es un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento de asentir, un conocimiento de descansar nuestras penas, nuestras situaciones en el conocimiento del verdadero Dios. Y esta es la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos aquí, hermanos, que este también aspecto del conocimiento y del creer en Jesús es la condición para tener la vida eterna. La fe personal que salva, la fe salvadora, incluye más que solamente un conocimiento intelectual, como ya lo habíamos mencionado. Es más, solamente saber los hechos y aprobarlos o convenir en que son verdad no basta. Muchos pueden decir, bueno, yo creo en Dios, eso no basta. Porque, ¿qué dice Santiago 2:19? ¿Verdad? Y ese pasaje a veces no les gusta, ¿verdad? Porque también los demonios creen y temen. Y Nicodemo también sabía que Jesús había venido de Dios, puesto que si nosotros regresamos a los primeros versículos que hemos leído, cuando le dice, Señor, ¿verdad? O Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas. Entonces, aquí vemos que Nicodemo estaba admitiendo que él tenía este conocimiento necesario pero no era suficiente. Si bien cierto, tenía el conocimiento, pero no tenía la fe que salva, porque todavía le faltaba. ¿Qué le faltaba? Poner su confianza en Cristo en cuanto a la salvación. Todavía él tenía que creer en él. Todavía tenía que creer en él. Eso es lo que refiere pues en Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Juan, pues en este Juan 3:16 utiliza esta frase, ¿verdad? Que nos puede sorprender a muchos de nosotros, que todo aquel que cree con el sentido de confianza que va a Jesús y descansa en Jesús como cualquier persona. Jesús dijo pues que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y llaman algunos Juan 3:16 el evangelio en un solo versículo. Ahora pues, hermanos, en la página 27 de nuestra guía de estudio dice, ¿por qué es necesaria la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento?
convicción de que somos pecadores y no hay nada que nosotros podemos hacer para remediar nuestras cosas. Muchas gracias, hermano. Usted sí atendió la clase. Es necesaria la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Y eso también lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es importante, hermanos, la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y para concluir, hermanos, nosotros no sabemos qué fue lo que le pasó a Nicodemo, si aceptó la salvadora, si aceptó la conversión, si fue convertido a través de las palabras que le dijo Jesucristo. Pero la pregunta más importante es para nosotros: ¿qué hemos decidido? ¿Qué has decidido tú? ¿Qué he decidido yo hacer con este mensaje que compartió Jesucristo? El Espíritu Santo es el que nos lleva a una nueva vida. Y de eso podemos depender, de esa es una dependencia importante que debemos depender del Espíritu Santo para una nueva vida, para nacer de nuevo. Y lo que hemos aprendido hasta aquí, ¿verdad? En la tercera sección, que lo recibimos cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte, hermanos y hermanas. Señor, te damos gracias también por todas las necesidades que hay en nuestra iglesia, Señor. Necesidades de salud, Señor. Cualquier necesidad que solo tú la sabes, Señor. Que todo sea, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. También te pedimos, Señor, en esta hora por todos los jóvenes, Señor, por los graduados, Señor, por los niños que van a ir al campamento, Señor, por las misiones que tienen los jóvenes, que esto sea, Señor, solo para tu obra, que lo hagan solo para ti, Señor, que todo sea de acuerdo a lo que tú tienes en cada corazón, Señor. Yo también te pido, Señor, por cada familia representada esta mañana aquí, Señor, que tú los guíes cada día, Señor, por nuestros esposos que trabajan, Señor, que tú los cuides donde quiera que se encuentre, Señor, que tu poderosa protección esté siempre ahí, Señor. También te pedimos, Señor, por aquel lugar del valle, Señor, que tú sigas tocando corazón, Señor, en cada padre, en cada madre, Señor, en cada maestro, en cada niño afectado, Señor, que tú les des el consuelo, la paz, la tranquilidad, Señor, que solo viene de ti, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, Señor, aquí en este país, en este estado, Señor, en nuestros países de origen, Señor, que tú toques, que solo sea tu voluntad, Señor, y la guianza de cada persona, Señor. También te pedimos, Señor, por cada día que nos da, Señor, y representa, Señor, en nuestro hogar como madres, que nos des la sabiduría, Señor, para guiar nuestros hijos día a día, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te damos gracias por todas estas cosas y muchas más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.